el expresidente del Banco Central, Alfonso Pratagay. Su visión de la economía tal como está ahora. Buenas noches, Joaquín. Yo creo que cerramos en un segundo trimestre del año que seguramente cuando estén las estadísticas oficiales va a quedar demostrado que fue el peor trimestre desde el 2002 en términos económicos. No solamente porque la economía apenas creció, sí creció en el segundo trimestre del año pasado, de este año, perdón, y no es poca cosa porque veníamos... Segundo trimestre es abril, mayo, junio. Exactamente. Sino porque la inflación siguió acelerándose, ¿no? La inflación bien medida, por supuesto, ¿no? Que se puede medir todavía con las estadísticas independientes de distintas provincias, direcciones provinciales, que marcan que a mayo el número de la inflación era alrededor del 31%, ¿no? Medido en términos anuales. En términos anuales. Es altísimo, sí, claro que sí, altísimo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este último trimestre que terminó fue un muy mal trimestre en términos económicos. Es cierto que ahora con el final del conflicto, digamos, con el meollo del conflicto con el campo, porque quedan algunos temas abiertos que no se han discutido, pero sin duda que se alivia bastante la situación. Vamos a ver más liquidación de exportadores y seguramente se va a poner en funcionamiento toda la maquinaria que se había parado casi por completo en el interior. Pero en todo caso lo que muestran los números bien medidos es que hay una tendencia de fondo hacia el peor de los escenarios que discutíamos, creo que la última vez que estuve en su programa, Joaquín, que es el que no queremos tener nunca, que es una economía que se enfría con una inflación que se calienta, ¿no? Ahora, sobre eso le iba a hacer una pregunta, porque hay un debate en estos días, que inclusive creo que lo provocó el ministro del Interior, Randazzo, donde decía que la inflación había bajado. Claro, él no explicaba por qué. Algunos economistas dicen por qué, porque dice que al desacelerarse la economía, es decir, al dejar de comprar la gente, la inflación baja porque baja el consumo. ¿Usted cree que es así? Lo primero que hay que decir es que hay una contradicción en los términos, ¿no? Porque si Randazzo habla de una inflación que baja, debe ser porque está mirando algo diferente de lo que Cristina y Néstor dicen que es la verdad, que es el número de Moreno, ¿no? Entonces se ve que Randazzo mira un índice diferente al índice en el que cree el presidente, el expresidente y la presidenta. Lo segundo es que si Randazzo está mirando la inflación real, y esto le puede generar un problema en el gabinete, pero si es a eso a lo que se está refiriendo, me parece que es más una expresión de deseos, esta idea de que porque se desacelera la economía automáticamente va a bajar la inflación. Esto lamentablemente no es así en economía. Y no es así sobre todo cuando los índices de inflación superan cierto umbral, donde la inflación se mete en una dinámica propia, que es la dinámica de cada formador de precios que dice, bueno, yo ante la duda tengo una sensación térmica por lo que percibo diariamente y voy ajustando los precios en la medida de lo que es la sensación térmica y no en la medida de lo que es la realidad. Y es eso precisamente lo que provoca la desaceleración de la economía, ¿no? Fíjese, Joaquín, que hoy nos pasamos 4 meses hablando de la retención, las retenciones agropecuarias. Hoy, gracias a una inflación mayor del 30%, estamos reteniéndole más del 30% del ingreso a los asalariados, a los jubilados, a los beneficiarios de planes sociales. Sumamos a toda esa gente, estamos hablando de más de 10 millones de personas, ¿no? Entonces el problema de la inflación es sin duda el problema de fondo, es mucho más importante que el conflicto que hubimos de tener entre el gobierno y el campo, y es un problema que hasta ahora el gobierno, más allá de algún comentario del ministro del Interior, no ha mostrado ninguna señal de que lo vaya a resolver, ¿no? Dígame, ¿y cómo ve usted el crecimiento de la economía y el consumo, el consumo de la sociedad, la confianza de la sociedad en el consumo, en la economía para que consuma, de acá a fin de año? Bueno, yo creo que el consumidor está sacudido por lo que han sido los últimos 4 meses de sin razón, ¿no? Está sacudido por lo que es la pérdida de confianza en las autoridades. No lo digo yo, lo dicen aquellos institutos que miden la confianza del consumidor, la confianza en el gobierno, la imagen de la presidenta y demás. Y cuando se pierde la confianza, toma un tiempo recuperarla, ¿no? Lo que vemos en los últimos 2 meses es que ha habido cierta retracción en el consumo, no solamente porque la inflación va mordiendo el poder adquisitivo de los ingresos, sino porque también se ha agotado el ciclo de crédito. Usted sabe, Joaquín, que buena parte del crecimiento de la economía, no solamente del consumo, sino de la economía, en los últimos 5 años estuvo muy atado a la reaparición
de los El préstamos crédito. personales, tarjeta de crédito, crédito al consumo. Eso se frenó abruptamente en los últimos 2 meses, ¿no? Entre otras cosas porque los niveles de endeudamiento de las familias están en los máximos que hubimos de tener allá por el 2000-2001. Entonces, por menor ingreso o poder adquisitivo de sus ingresos, por desconfianza en las autoridades y en el futuro, y por la desaparición del principal combustible del consumo, todo esto va a empezar a repercutir en, digamos, el pilar más fuerte que tenía esta recuperación económica, que era el consumo. Claro. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Usted cree que, a pesar de estos problemas que usted describe de la economía interna, cree que todavía la economía internacional tiene viento a favor para... No, yo creo que la economía internacional está pasando por sus propios sacudones y temblores. El epicentro es en Estados Unidos, pero estamos viendo que eso se está desparramando rápidamente. Me refería a los precios de los commodities. Los ¿no? precios de los commodities, yo creo que la tendencia a largo plazo de los precios de los commodities está intacta, pero no hay que descartar que en algún momento de los próximos meses pueda haber una corrección. En todo caso, creo que ese no es el principal problema para Argentina. El principal problema para la economía argentina es el desmanejo de una política fiscal y monetaria que lo único que produce es inflación, y una inflación que lo único que hace es borrar los beneficios que hasta hace poco teníamos con el crecimiento económico, ¿no? Esta es una economía, y hay que decirlo con todas las letras, es una economía que hoy por hoy, o un modelo económico, como le gusta decir al oficialismo, que produce 1,5 millones de pobres por año, y esto es absolutamente inaceptable, ¿no? Te agradezco mucho. Gracias, Joaquín. Una pausa, auspicios.